Citgo. Citgo es una empresa propiedad del Estado venezolano. Es la tercera empresa de venta de combustibles y lubricantes y de refinación de petróleo venezolano en Estados Unidos. Esa empresa lo que hacía era transferir ganancias a Venezuela. Trump dijo que esas ganancias se quedan en Estados Unidos y por supuesto son las ganancias de las que está haciendo usufructo el gobierno de los Estados Unidos. Son más de entre 400 y 500 millones de dólares al año que estamos dejando de percibir anualmente. Lo último, bloqueo las operaciones por venta de oro. No solamente han bloqueado la venta de oro en varios países, y estamos tratando de sacar oro a otros países como Turquía, como a China, etc. Pero lo cierto es que se fueron contra el oro también porque, o sea, el año antepasado Venezuela comenzó a aumentar sus exportaciones aunque detrás del oro también hay toda una historia, porque Estados Unidos está muy temeroso de que China, Rusia, India, Pakistán, Turquía e Irán pasen nuevamente y regresen al año 71, asentando el valor de su moneda o el respaldo de su moneda en oro y no en billetes verdes norteamericanos, que al final no tiene valor alguno, por lo menos valor en el que sustentarse. De manera que esto es una nueva agresión. Yo no estoy de acuerdo con ese término de sanciones, porque sanciones son las que impone el sistema de Naciones Unidas a un país X o a un país. No, estos son agresiones. Esto no tiene basamento, esto no está sustentado en el derecho internacional. Son agresiones o son acciones unilaterales. ¿A qué nos ha llevado esto? Ahí tenemos, si podemos hacer un repaso de las confiscaciones y conducta mafiosa, porque hay que decirlo, es conducta mafiosa, eso de que te transfieran a un banco y porque tú tienes el poder o el Estado norteamericano tiene el poder de amenazar a otros países, entonces otros países y otros gobiernos tienen que sujetarse a eso. Nosotros podemos hacer un repaso completo, pero son más de 40 rubros en los cuales podemos señalar cantidades precisas. Bancos en Europa, bancos en Estados Unidos, ahora también han impedido las transacciones o el ingreso de dólares al Banco Central nuestro. Pero si nosotros atendemos esta problemática desde el año 2000, comenzando con el sabotaje petrolero provisto por los Estados Unidos, a finales del año 2002, luego que fracasaron en el golpe de Estado de ese año, e inicio del año 2003, y cuando comienza el bloqueo para que Venezuela pudiera comprar tecnología de pozos petroleros en Estados Unidos, si nosotros sumamos eso, más lo que nos está ocurriendo desde hace 3 o 4 años, más la sumatoria que implica las pérdidas que hemos obtenido por la calificación fraudulenta del país riesgo, los cálculos llegan a más, en 20 años, a más de 300.000 millones de dólares que hemos dejado de percibir por este ataque inmisericordia de los Estados Unidos. Esto está trayendo, por supuesto, graves complicaciones para la salud y para la alimentación de las clases populares en Venezuela. Déjeme decirle que las clases medias altas tienen sus mercados bien abastecidos. Sus medicamentos, si no los consiguen en Venezuela, lo traían de Estados Unidos. Ahora la clase media alta también está comenzando a sufrir los efectos, porque ya no pueden ir a Estados Unidos todos los fines de semana, a Miami, ya no pueden, tienen que hacerlo por otras vías, tienen que pagar boletos más costosos, y más costoso les va a costar también traer los medicamentos desde Estados Unidos o desde otros países. De manera que no podemos sino denominar como esto como una conducta mafiosa, porque viola el derecho internacional. ¿Qué tenemos? Yo les decía que prestemos mucha atención al caso de los niños. Estos son los tratamientos y medicamentos donde Estados Unidos con saña se ha enfocado, porque sabe que es donde más tragedia produce sobre la población venezolana. Pero lo de los niños es esencial. Tratamientos dialécticos, albúmina humana, síndrome de Kawasaki. Es una enfermedad parecida a la Guillain-Barré que afecta a los niños.
Y los implantes de médula, como les dije anteriormente, el problema que estamos teniendo en Roma. Tratamientos cardíacos, tratamientos anticancerígenos, imagínense, tratamientos antituberculosos, insulina, y los antirretrovirales para tratamientos para el VIH. Pero anoche revisando hay otra conducta mafiosa de este tipo de los Estados Unidos enfocado en los niños, y es que nos están bloqueando para comprar vacunas específicas, lo que denominan polivalentes, que son las 3, 4 vacunas que se los ponen a los niños que les controlan varias enfermedades, entre ellos el polio. Entonces hay un enfoque de los Estados Unidos y de algunos gobiernos europeos contra los niños venezolanos. ¿Qué conducta es esa? ¿En qué sistema estamos viviendo? ¿En qué humanidad estamos viviendo? Todo porque ellos, como veremos más adelante, tienen sus intereses muy particulares. William Bronfeld, un fascista, fue embajador en Venezuela. Ya no está con el gobierno norteamericano, no es funcionario público, pero ahora trabaja con la CIA y anda todos los días visitando canales de televisión en Europa y Estados Unidos. La última ocurrencia que tuvo fue esta: la mejor solución es acelerar el colapso, aunque eso se traduzca en una mayor carga de sufrimiento durante meses o años para la población venezolana. Más explicación sobre esto no redunda algo que pueda yo agregarle a esto. Y este es un connotado asesino, John Bolton, como ustedes saben, un asesino que que tuvo una participación decidida en el armado de toda la tragedia que vivió Centroamérica en los años 80. Este sujeto, parece que fueran eternos porque no se ponen ni ancianos estos tipos, ¿no? Y cada vez con más perversidad, cada vez con menos humanidad y cada vez con más bestialidad en sus conductas. Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses para que nuestras empresas produzcan el petróleo en Venezuela. Sería bueno para el pueblo venezolano y para... Ahí tenemos entonces una manifestación clara de por dónde quieren ir. No es solamente esto, como les explicaré posteriormente, no es solamente el petróleo. Y hay muchas dudas de que sea exclusivamente o que el petróleo sea lo que principalmente les interesa. Si faltara cinismo, saña y sadismo. Este es un documento que publicó muy recientemente el Departamento de Estado, lo colgó en su página web, entre otras cosas de lo que el Departamento de Estado de la primera potencia militar y asesina del mundo, hoja informativa de acciones de Estados Unidos sobre Venezuela, muestra cómo los logros que afectan la economía ha generado el bloqueo y las sanciones. Entre otras, asegura y considera un logro que la producción de petróleo de Venezuela cayó a 736.000 barriles. O sea, para ellos es un logro, un triunfo. Para ellos es un orgullo. Adicionalmente, el gobierno de Estados Unidos considera que como efecto de su política, 2 de los 4 mejoradores de petróleo se reiniciaron luego de que los cortes de la energía dejaron al país, a los mejoradores de petróleo en condiciones inoperables. Bueno, y en fin, toda una lista de logros que hacen llenar de orgullo y felicidad a esa potencia. Inmediatamente que el canciller Jorge Arreaza hizo alusión a este documento colgado en inglés en su página, lo quitaron inmediatamente, pero bueno, ya quedó en muchas páginas en el mundo. Pero estas son las cosas por las cuales esta humanidad nuestra y este planeta Tierra está sufriendo las consecuencias de una actitud tan canallesca, tan fascista, tan nazista del gobierno de los Estados Unidos. Este es un Alfred Zayats, es un experto relator de la ONU independiente de nacionalidad norteamericana. Estuvo varios meses en Venezuela, porque este sí sabe de qué se trata.
No es un opinador de oficio que está en la capital, en Londres, o que está, etcétera, no. Sabe porque conoce a Venezuela. Y por varios meses estuvo haciendo un relatorio para las Naciones Unidas sobre esto. Y la conclusión de ella es que Venezuela debería llevar al gobierno de los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional, porque lo que él descubre es cierto. Es cierto. Todos los efectos que nos están produciendo las acciones y las agresiones de Estados Unidos. Les decía que el petróleo sí, pero es que nosotros tenemos algunas confrontaciones internas con la oposición, con Fedecámara, con los comerciantes, porque el proyecto político nuestro es de corte popular y enfocado en solucionar los problemas históricos del hambre, de la desnutrición, etc. Y lo estábamos logrando, o lo estamos logrando. Hemos tomado decisiones que por supuesto han afectado, pero nosotros no vamos a dar marcha atrás. Por ejemplo, con la ley que promueve la construcción de vivienda por parte del Estado en Venezuela, que ha afectado a la banca. Nosotros no vamos a dar marcha atrás con la ley contra el anatocismo. En Venezuela no se cobran intereses sobre intereses. Eso afecta mucho a la banca. No vamos a dar marcha atrás con la decisión de entonces el presidente Chávez de participar directamente en el mercado, afectando los intereses capitalistas, como es el Estado venezolano. Hoy es el primer banquero y es el primer asegurador, pero participa también en las telecomunicaciones, en la telefonía fija, en la telefonía móvil. No vamos a dar marcha atrás. No vamos a dar marcha atrás con la ley que prohíbe en Venezuela el uso de semillas transgénicas, y eso nos trae, por cierto, al caso Bayer Monsanto. Tenemos Elliot Abrams, John Bolton, el senador Marco Rubio, todos tienen relacionamiento comprobado con Bayer Monsanto. Y por supuesto les está afectando mucho que Venezuela se haya dedicado en este continente a promover el no uso o la eliminación de las semillas transgénicas. No vamos a dar marcha atrás con la ley que prohíbe en Venezuela la pesca de arrastre. No vamos a dar marcha atrás a una ley que prohíbe que los dueños de bancos sean dueños de medios de comunicación. Eso a nivel interno. Todo esto que está molestando al capitalismo criollo, pero a nivel externo, el hecho de que nosotros ahora sí tomamos la rienda, después de 100 años de explotación petrolera, nuestras leyes sí hacen que el petróleo venezolano sea efectivamente de los venezolanos, y no lo que habíamos sido por 100 años, meros guardianes del petróleo que los ingleses, norteamericanos y holandeses habían considerado para sí como un bien para ellos. No vamos a privatizar el agua, no vamos a privatizar la educación y la salud, no vamos a privatizar nuestros recursos naturales. En eso nosotros estamos claros, y no vamos a firmar tratados de libre comercio con nadie, absolutamente con nadie, porque el modelo nuestro es un modelo, sí, realmente socialista, realmente un modelo que tiene su base y su fundamentación en las necesidades y en las aspiraciones de las clases populares, de la gran mayoría. Así es que no es solamente el petróleo. Estamos sufriendo lo que hemos visto, porque estos son cifras incluso avaladas por Naciones Unidas. Pero no vamos a dar marcha atrás, porque dar marcha atrás significaría lo que ya sabemos. Así es que les agradezco mucho la atención. He tratado de hacer un resumen, una síntesis, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Dispuesto entonces para su pregunta, por favor.